Eventualmente en nuestra vida escolar solemos escuchar acerca de un tal Karl Marx, pero a través de los años vamos distorsionando la imagen que tenemos de él. Así que aquí viene un enfoque más profundo a la vida del señor Marx. Marx estudió durante muy poco tiempo Derecho en la Universidad de Bonn por la imposición de su padre, mas no convencido por él mismo, su poco interés en la materia y las bajas calificaciones hizo que desertara y se mudara a la Universidad de Berlín, siendo la filosofía su objetivo de estudio y de vida. Marx es reconocido como el principal ideólogo de la izquierda a nivel mundial y creador de las estructuras comunes de los modernos sistemas socialistas y comunistas. Sus escritos más conocidos son El Manifiesto del Partido Comunista, en coautoría con Engels, y El Capital. En su vasta e influyente obra, destacó en los campos de la filosofía, la historia, la ciencia política, la sociología y la economía. Marx desarrolló una teoría económica que aportó las explicaciones de la crisis, lo que también incitó al proletariado a participar en ella activamente para producir un cambio revolucionario. Las teorías de Marx sobre la sociedad, la economía y la política, que se conocen colectivamente como el marxismo, sostienen que todas las sociedades avanzan a través del razonamiento de la lucha de clases. Karl Marx creó una teoría en la que explica cómo en los anteriores sistemas socioeconómicos inevitablemente se producirían tensiones internas, producidas por las leyes lógicas, que lo llevarían a su reemplazo por un nuevo sistema a cargo de una nueva clase social, el proletariado. Sostuvo, además, que la sociedad, bajo el socialismo, sería regida por la clase obrera, lo que lo llamó la dictadura del proletariado, el Estado obrero o democracia obrera. Según sus hipótesis, el socialismo sería, a su vez, reemplazado por una sociedad sin Estado y sin clases sociales, denominada comunismo puro. Con la creencia inevitable del socialismo y del comunismo, Karl Marx luchó activamente para su implementación, argumentando que los teóricos sociales y las personas desfavorecidas debían realizar una acción revolucionaria organizada para derrocar al capitalismo y lograr un cambio socioeconómico. Como efecto de ese acercamiento y del análisis de la realidad social y política, fue el giro dado por él en su pensamiento lo que le llevó a adoptar una actitud crítica ante la teoría del Estado de Hegel. Recordemos que Georg Wilhelm Friedrich Hegel está considerado por la historia clásica de la filosofía como el representante de la cumbre del movimiento decimonónico alemán del idealismo filosófico, y un revolucionario de la dialéctica, habría de tener un impacto profundo en el materialismo histórico de Karl Marx. Lo más destacado en la obra filosófica de Marx es la lucha de clases. En la historia de la humanidad siempre ha existido la lucha entre los pueblos y las sociedades, seguido de periodos de revolución y guerras. Toda sociedad se divide en dos grandes grupos enemigos entre sí, que se enfrentan directamente los capitalistas y la clase obrera. De todas las clases que se enfrentan con la clase capitalista, únicamente la clase obrera es la revolucionaria. La teoría del derecho. La teoría marxista del derecho investiga justamente el contenido y la forma del derecho. El derecho en sí es un sistema de relaciones sociales mantenidas por el Estado que corresponden a las relaciones entre los poseedores de mercancías. Por lo tanto, se trata de comprender cómo y por qué un determinado modo de producción, al producir la lucha de clases, cristaliza en unas determinadas normas jurídicas y en unas determinadas formas de Estado y no en otras. Marx pensaba que las condiciones materiales de la sociedad son en gran medida las que deciden cómo pensamos. Él creía que los cambios eran creados por las condiciones materiales que empujaban a crear las nuevas condiciones espirituales. Lo contrario de Hegel, el cual pensaba que el espíritu universal empujaba a las condiciones materiales. Marx inicia lo que luego se llamará la sociología del conocimiento, que consistía en que todo lo dicta la sociedad, los intereses de dominio. Por último, para Karl Marx, el derecho es la impresión de esta voluntad condicionada por los intereses comunes. Es precisamente la lucha de individuos independientes y de sus voluntades,
los cuales son necesariamente egoístas en su conducta respecto de los otros, lo que hace la autolimitación a través del derecho y de las regulaciones, o también de la autolimitación en casos excepcionales y el mantenimiento de sus intereses en general. Finalmente, podemos concluir que la filosofía marxista busca una realización total del hombre en la sociedad comunista, en una suerte de fin de la historia o del proceso evolutivo de las sociedades, lo que contradice la propia dialéctica marxista de una historia dinámica y evolutiva. Buenas tardes. En el día de hoy le estaremos realizando una entrevista al ya reconocido filósofo Carlos Marx. Sabemos que fue un filósofo y economista alemán, pero ¿qué más nos puede contar acerca de su origen? Buen día, gracias por invitarme a la entrevista. Voy a comenzar por mi lugar de nacimiento fue Thiers, el 5 de mayo de 1818. Me especialicé en la política, la economía, la filosofía y la historia. Mi pensamiento abarca la plusvalía, la teoría del valor del trabajo, la lucha de clases, la explotación del trabajador, la concepción materialista de la historia. Mis padres eran Heinrich Marx y Preisburg. Me casé con Jenny Borg. Tuve 7 hijos. Además de esto, pues soy padre del socialismo científico, del materialismo histórico y el comunismo moderno. ¿Cuántas obras escribió? ¿Nos podría decir sus nombres y de qué habla en ellas? Qué pena, estoy un poco enfermo, entonces pues perdón si se nota. Me preguntas por mis obras. Tengo 3 obras, las cuales son el Manifiesto Comunista, el Capital y el Marxismo. Del Manifiesto Comunista es la concepción del materialismo histórico, y pues esta concepción fue formulada más adelante en la crítica de la economía política en 1859. En el Capital pues empecé a construir la base doctrinal de la teoría comunista, y pues en el marxismo es el argumento en el que hablo acerca de que el capitalismo es un sistema económico con una estructura errónea. Se conoce que tuvo intercambios de pensamientos y de opiniones con Federico Engels. ¿Nos podría contar un poco en qué trabajaron y qué conclusiones llegaron? Tuve intercambios de opiniones y pensamientos con Federico Engels. En esta pues fue una reunión donde llegamos a la conclusión de que ambos teníamos la misma concepción sobre los problemas revolucionarios que se vivían en la época. Nosotros trabajamos juntos en los análisis de los principios teóricos del comunismo y en la organización del movimiento internacional de trabajadores dedicado pues a la difusión de estos. Escribimos La Sagrada Familia en 1855 y la ideología alemana la escribimos alrededor de 1845 y 1846. Esta fue contra Helmholtz y otro grupo de izquierda idealista. ¿En qué consistía el manifiesto comunista que aportó señor Marx? Como me habías dicho anteriormente, me habías hecho una pregunta acerca de qué textos había escrito, ya te hice una pequeña introducción. ¿Qué más te puedo decir acerca de este texto? Te puedo decir que en esta presento el sistema económico dominante en cada época histórica, por lo cual se satisfacen las necesidades vitales de los individuos, y pues esta determina la estructura social y la supraestructura política e intelectual de cada periodo. Y pues así también se puede demostrar que durante muchos años se ha vivido una constante lucha entre los explotadores y los explotados. Dentro de sus ideas principales menciona que la sociedad debe ser igualitaria, habla sobre la autosuficiencia y que el capitalismo explota a sus trabajadores. ¿Nos podría hablar un poco más de ello? Dentro de mis ideas principales se puede evidenciar que
que mi pensamiento tiene como principal objetivo acabar con la lucha de clases, es decir, pues pretendo que no existan ni siquiera clases sociales, si me hago entender, todos debemos tener lo mismo, ya que el capitalismo explota a los trabajadores y pues concretamente se queda con parte del fruto de su trabajo, y pues esto se llamaría pues una plusvalía. ¿Por qué se postula en contra de la religión? Pues yo me postulo en contra de la religión, pues esto se debe a porque yo considero que la religión es el opio del pueblo y pues esto significa que en este sentido podemos o se podría decir que la salvación de la humanidad está en la tierra y no en el cielo. Para usted, ¿en qué se basa el capitalismo? Para mí el capitalismo es un sistema que se basa en la producción inherente e injusta, en el cual las clases proletarias son explotadas por la burguesía como mano de obra, a cambio de un salario que usan para consumir, pues, entre otras cosas, los mismos bienes que ellos produjeron durante su hora de labor. ¿Podría usted decirnos en qué consistió el marxismo? Bueno, el marxismo es una perspectiva teórica y un método de análisis socioeconómico de la realidad y la historia, en la cual considera las relaciones de la clase y el conflicto social utilizando una interpretación materialista del desarrollo histórico y adopta la dialéctica de la transformación social y análisis crítico del capitalismo. Bueno, el por qué. Esto fue debido a que, pues como tal, en esa época descubrí que el capitalismo era un sistema económico en la cual su estructura económica era claramente errónea, y pues esto me hizo pensar que merecía ser reemplazada por otra que abolirá a la burguesía como tal, favoreciendo la libertad de servicios y bienes. Dentro de las características del marxismo encontramos la reducción de consumo. ¿Usted nos podría hablar de esto? Bueno, pues acerca de la reducción de consumo les puedo decir que la definición, la cual sería que esta aboga por reducir el consumo innecesario y consumir solo lo que es estrictamente necesario. Bueno, así termina nuestra entrevista. Le queremos agradecer por el tiempo brindado, por compartir un poco de su vida con nosotras. Hasta luego, que esté muy bien. Quería agradecerles pues, por invitarme a la entrevista y nada, que tengan un buen día.